Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Voy a leer los versículos del 10 al 20. Hoy día vamos a entrar de lleno en este pasaje de la armadura de Dios. La semana pasada nos contextualizamos viendo el uso del lenguaje militar en toda la Biblia y específicamente en la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy día vamos a ver entonces desglosar estos 10 versículos para ver exactamente cuál es la instrucción del Señor para nosotros. Voy a leer, hermanos, y vamos a orar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro que estás y reinas en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este día en el cual nos das la dicha de escucharte, Señor, mediante tu palabra, y por estos 2 domingos en los cuales hemos podido despertar a la gran realidad de esta guerra espiritual, a la cual nos estás llamando, Señor, a participar como fieles soldados de Cristo. Ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones para asimilar tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue el año 95 que salió una película muy popular, que es una de esas películas que recurren generación tras generación por cómo fue hecha esta película, ¿no? Y en esa película hay una línea que se aplica a lo que estamos diciendo y que es una línea bastante pícara y que nos hace pensar, y dice así, lo voy a decir primero en inglés: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. El mayor truco que el diablo jamás hizo fue convencer al mundo de que no existía. Esta película se llama The Usual Suspects, pero la línea se le atribuye a Charles Baudelaire, figura de la literatura francesa, ¿ya? Y más allá de lo acertado o no de la frase, porque es un simple dicho, no hay que darle mayor vuelta al asunto, lo cierto es que el enemigo no pelea limpiamente. Él, de hecho, usa la artimaña, el engaño, el truco y la mentira para ejecutar su maldad. Esto vimos la semana pasada, ¿recuerdan? De conocer bien al enemigo, según Dios nos muestra lo que debemos conocer. De hecho, la palabra que se usa en el texto que acabamos de leer, las acechanzas del diablo, en el original se usaba para describir a un depredador acechando encubierto a una víctima y lanzándose encima para devorarla. O sea, esa es la idea de cómo obra el enemigo de Dios. Un comentario dice: el diablo hace temas alrededor del engaño y del disímulo. O sea, él no es abierto en lo que está haciendo, pero hace cosas para distraernos de la verdad. Ya sea por medio del materialismo secular, ¿verdad?, que niega todo lo sobrenatural, lo espiritual,
como también por los excesos del movimiento carismático dentro de la cristiandad y su obsesión con lo demoníaco, Satanás busca alejar a los hombres de la verdad sobre su existencia y agenda al error, cualquier error que se vista de la verdad, para nosotros no poder conocer la realidad. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es, o lo que la Biblia nos está dando, la Biblia está desenmascarando al enemigo y lo revela como lo que realmente es, un ser angelical de gran poder e influencia, responsable de todo el mal que vemos, pero es un ser derrotado, un ser a quien no debemos temer, cuyos ataques podemos contrarrestar en el poder de Cristo, siguiendo su instrucción en este pasaje. El enfoque no debe ser el enemigo, debe ser Cristo y lo que Él nos diga acerca del enemigo en su palabra. Hoy día quiero hacer un poco de contexto inmediato en la carta de Pablo a los Efesios en relación a la armadura de Dios. Si me acompañan en Efesios 4, versículo 1, Pablo va a escribir lo que es el resumen de toda la carta, donde nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es el versículo que resume el mensaje de la carta a los Efesios. Y nos dice Pablo que el cristianismo es no simplemente un camino, sino el camino. De hecho, así se conoció el movimiento cristiano en sus inicios. El camino. Es un andar diario, es constante, es más que un estilo de vida, es una cualidad de vida diferente, espiritual, distinta, desligada a lo terrenal, que no se caracteriza por el estilo de vida común y corriente. El cristianismo es un camino que se caracteriza por la santidad, la justicia, la humildad y el servicio. Su aroma es consagración y completa lealtad a Cristo, y su sabor es el amor, por el cual perdonamos como Cristo nos perdonó y predicamos aquel perdón a todo el mundo. Es un camino que, como ya vimos la semana pasada, también es una marcha a la patria celestial. Es una campaña militar espiritual con un estandarte, que es la gloria de Dios. Es una misión, que es hacer discípulos a todos, de todas las naciones. Un enemigo, que es Satanás y sus secuaces, no los hermanos. Un plan de acción, que es la Biblia, aquí tenemos las instrucciones, y un solo destino, que es la glorificación de los santos y la erradicación del mal para siempre, algo que ya está completamente asegurado y que Dios simplemente lo está llevando a cabo según sus propósitos. Así que lo primero que debemos considerar en cuanto a la armadura de Dios es que no debemos verla como acciones que debemos cumplir o actitudes que debemos adquirir, sino como lo que ya somos y debemos ser. Y el ejemplo es claro. El soldado, no es soldado porque se viste de soldado, sino que se viste de soldado porque ese es su oficio, es parte de su identidad. De otra forma, la vestimenta es un simple disfraz. El oficio viene primero y después la vestimenta. Y aquí se da exactamente lo mismo. En la semana antepasada, en el centro comunitario donde va mi hijo, vinieron los bomberos, ¿verdad? Y con todo su uniforme, y a Noah lo vestimos de bomberito, y fue hermoso ver al niño de esa forma. Pero todos vemos la diferencia entre el equipo del bombero, que por ser bombero tiene ese equipo, y el niño que se disfraza de bombero. Hay muchos que se disfrazan, pero no son. Nosotros somos, y por eso entonces debemos tomar esta armadura de Dios. Más adelante, seguimos contextualizándonos, Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice de esta forma: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Un texto y una idea que se ha malinterpretado tremendamente. La batalla espiritual comienza o debe comenzar entendiendo bien, bíblicamente,
lo que es la espiritualidad. Porque si no entendemos eso y nos metemos en esto, vamos a terminar confundidos. Hay todo un sector de la cristiandad que confunde la espiritualidad con el espiritismo. En este sector se exagera la actividad demoníaca, que hasta un resfrío es obra de un demonio. Reemplaza lo espiritual, como el pecado y la justicia, con lo físico, las enfermedades y la prosperidad económica. Es egocéntrico, descansando en el poder propio antes sobre entes espirituales más bien. Esto es la idea de declarar o de atar esto y aquello como si uno tuviese poder sobre estas cosas las cuales no tiene. Entonces, la llenura del Espíritu, bíblicamente hablando, se caracteriza por varias cosas. Número uno, atención a la palabra de Dios. Si me acompañan, por ejemplo, a Colosenses 3, 16 y 17, este pasaje, este versículo es paralelo al de Efesios. Colosenses 3, 16 y 17 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. La misma llenura del Espíritu en Efesios que produce este hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales es la morada de la palabra de Dios abundantemente en nosotros, ¿verdad? Así que ser lleno de la palabra es lo mismo que ser lleno del Espíritu que la inspiró. Dependencia en el Espíritu es llenura en el Espíritu. No es dependencia en lo que nosotros pensemos, declaremos, o en un hombre, por muy apóstol o profeta que se diga ser, again, un disfraz que la verdad no tiene ningún contenido. No, la llenura del Espíritu es depender del Espíritu. ¿Y cómo dependemos del Espíritu? Llenándonos de su palabra, cosa de que nuestra mente sea transformada para pensar como piensa Dios. Gozo que desborda. La llenura del Espíritu se caracteriza por gozo que desborda. Eso es lo que quiere decir cantar con himnos y cánticos y hablarnos con salmos. Uno canta cuando está contento, cuando está gozoso porque ve o recibe algo del Señor. Y la única respuesta adecuada es el arte, es cantar, porque estamos llenos de gozos. Ese gozo que desborda, producto de un conocimiento profundo del amor de Dios para con nosotros. El mismo capítulo 5 en el versículo 2 comienza de esta forma: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y más atrás, capítulo 3, versículo 16 al 19, Pablo va a decir, esta es su oración, para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, la misma idea del capítulo 6, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Así que el gozo del cristiano tiene su raíz en el amor de Dios, en conocer ese amor, tanto en la experiencia propia de sentirnos y saber que somos amados por el Todopoderoso, como ahora ese amor que se traduce hacia los demás y amamos a nuestros enemigos, a los hermanos y a las personas a quienes hemos sido llamados a predicar el Evangelio. La llenura del Espíritu también se caracteriza por la gratitud, una profunda gratitud por la gracia de Dios, no el inconformismo y las quejas del que solo busca la prosperidad económica y el bienestar físico. No hay nada de malo en querer estar bien, pero cuando el enfoque es siempre estar pidiendo a Dios plata y salud, lo que estás haciendo es quejándote una y otra vez. No estás viviendo en gratitud.
Pablo decía que nos baste con lo que tenemos puesto y con el techo y debemos estar agradecidos, ¿verdad? Y por último, la llenura del Espíritu se caracteriza por servicio sacrificial, ¿verdad? Un servicio que imita el servicio de Cristo, un servicio primeramente a Dios y a sus hijos, porque es lo mismo. ¿Se recuerdan que Juan nos va a decir, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, miente? Amar a Dios quiere decir amar a los hijos de Dios y servirles, servicio a Dios. Pero en el contexto inmediato es servicio también a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Servicio a tus padres si eres hijo, servicio a tus hijos si eres padre y madre, servicio a tus jefes como empleado y servicio a los empleados si eres jefe. Es una vida de servicio, de sacrificio, donde el enfoque no somos nosotros, el enfoque es el otro. Así que el Señor Jesús, por medio de su siervo y general Pablo, ¿verdad?, pone a sus tropas en orden en este texto, dándonos instrucciones precisas y directas para la batalla en cada área de la vida. Nadie se queda afuera, hay palabras para todos, desde el mayor hasta el menor, desde el esposo hasta el soltero, desde los padres hasta los niños. ¿Ya? La verdadera espiritualidad debe manifestarse en una vida en orden, con relaciones en orden, de tal forma que podamos esforzarnos en la batalla que tenemos por delante. Si tu hogar es un caos, si tienes caos en el trabajo o en otras áreas de la vida, ¿cómo vas a poder hacerle frente a las acechanzas del enemigo? Tiene que haber un orden. Entonces Pablo nos dice cuál debe ser el orden y nos habla a todos y cada uno de nosotros en nuestro contexto, y entonces ahora, habiendo atendido eso, podemos estar listos para enfocarnos en lo que es la guerra espiritual. Y entonces llegamos a la armadura de Dios. Y comienza el pasaje diciéndonos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 10. Hay varias palabras que Pablo usa, todas relacionadas, fortaleceos, poder y fuerza. Tres palabras distintas. La primera quiere decir envolverse de fuerza. Es una realidad continua, un presente, que no depende de uno, porque está en la voz pasiva, sino de Dios. Y además es un imperativo, o sea, no es una opción. ¿Ya? En otras palabras, la fuerza que debemos adquirir la da Dios, ¿ok? No es opcional y debe ser algo que nos encubre completamente. Después está el poder, kratos, poder manifestado o activo, el poder que otorga dominio completo, y es el poder que se asocia con lo que el creyente recibe de Dios. Es un poder real, no es algo teórico. Y por último, de su fuerza es aquella fuerza inherente de Dios, otorgada a sus hijos. Así que necesitamos fuerzas. Es indudable. Y lo que nos está diciendo entonces es que el cristianismo no se puede vivir por nuestras propias fuerzas. No tenemos las fuerzas para vivir la vida cristiana, la necesitamos de Dios. Efesios 3:16 de nuevo nos va a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es una fuerza interna, es una fuerza de las convicciones, ¿verdad? Es una fuerza que nunca nos permite desviarnos. Es la fuerza, el poder de Dios en nosotros. En Cristo tenemos la capacidad o habilidad de hacer lo que no podíamos hacer antes de conocerle. ¿Recuerdan el capítulo 2 que nos dice que antes de llegar al Señor éramos todos llevados por la corriente de este siglo, según la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y nadie puede zafar de eso por sus propios méritos? No importa cuántos libros de autoayuda, self-help, leamos, no tenemos la capacidad de liberarnos de aquella corriente que nos lleva al mal. Pero ahora en Cristo sí tenemos aquella fuerza que es la de Dios. Por lo demás, nos va a decir Pablo, y esa palabrita que es con la cual comienza el versículo 10, lo que está diciendo es de aquí en adelante. Y es bien chévere porque Pablo nos lleva toda la carta a este punto. Y entonces nos va a decir de aquí en adelante
cobran fuerzas del Señor. La batalla espiritual es un estado continuo hasta el retorno del Rey. No hay alto al fuego. No sé si saben que en las noticias se está negociando un alto al fuego en Gaza entre Israel y Hamás. Bueno, en la guerra espiritual no hay semejante cosa. El enemigo nunca descansa. En ese sentido, la idea de la paz es un error. De hecho, es algo interesante que cuando leemos el libro de Apocalipsis, una de las características que comienza o que da inicio a la gran tribulación es un tiempo de supuesta paz, donde aparentemente acaban las guerras, pero ese es el principio de la gran tribulación, que es la que se va a aproximar al final, ¿verdad? Después entonces nos va a decir, vestíos de toda la armadura, y nos va a decir, tomad toda la armadura. Dos palabras importantes. En primer lugar, vestíos quiere decir hundirse dentro de una vestimenta. Y el tiempo aquí es importante porque habla de permanencia, no es algo que se pone en tiempos de crisis, es algo que uno se pone una vez y ya queda puesto todo el tiempo, se lleva puesto en todo tiempo, ¿verdad? Es en la voz media y eso quiere decir que uno participa, o sea, Dios nos está dando la instrucción de algo que nosotros podemos hacer, que es revestirnos o vestirnos de esta armadura, y es un mandato. De nuevo, es urgente que lo hagamos. No es algo que podemos dejar para mañana o para la próxima semana. Es algo que debemos hacer ya. Después nos va a decir, tomad toda la armadura. Y este término es militar y describe aquella preparación final, el último paso necesario antes de comenzar la batalla. Es algo muy interesante porque pienso en la gran prueba, la gran misión de nuestro Señor Jesucristo y cómo en las últimas horas antes de la cruz lo que el Señor hizo fue orar. Y vamos a ver que eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Pero Él se preparó. Él fue, se apartó con sus discípulos, pero Él se preparó y se enfocó en Dios para poder pasar esa prueba. Como dice Hebreos, los ojos puestos en el cielo, en el gozo del cielo. Así que es un mandato obedecer, ¿verdad? Es algo que debemos hacer una vez y por todas. Y aquí es donde viene la exhortación, hermano querido, es ¿hasta cuándo vamos a estar viviendo en la mediocridad? No tomando las armas de nuestra batalla que el Señor nos está dando. Y esto también implica la inevitabilidad del uso de lo que se está tomando. En otras palabras, una vez que uno toma esa armadura es para ponerla en práctica. No es un adorno, de nuevo, no es un disfraz, es una herramienta. Nadie toma las herramientas en el trabajo para verse bien, es para trabajar, ¿verdad? Y entonces nos va a dar el mensaje o la orden central del por qué necesitamos ponernos esta armadura, que es estar firmes. Estad pues firmes, ¿ok? Y esta palabrita, de nuevo, habla de sostener una postura crítica durante el ataque. Es un asunto de posicionarnos bien ante el ataque. En el versículo 13 se va a usar como el propósito del por qué debemos vestirnos con la armadura de Dios, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces después el versículo 14 nos va a dar la orden de estad pues firme, ¿verdad? Y en ese caso, siendo que es un mandato, nos está hablando de la urgencia nuevamente de ponernos esto de forma inmediata. Así que esto es algo urgente. Esto no es algo, un llamado de nuevo que podemos dejar pasar. Hemos llegado hasta este domingo, ¿verdad?, para escuchar la palabra del Señor y lo que Dios te está diciendo es, querido hijo, esto es urgente. No pierdas más el tiempo, porque la batalla solamente se va a hacer cada vez más difícil. No sea que te halles en las garras del enemigo y entonces tomes conciencia de estas cosas. Y entonces nos va a decir esta famosa armadura de Dios. Y aquí a veces se le pone más atención, tristemente, a la figura de la armadura y no al contenido de la armadura. Son varias cositas. En primer lugar, la armadura es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esa es la armadura,
¿verdad? El cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada son alegorías, hermanos, no son lo que debemos ver. Es interesante, uno lee los sermones, artículos y comentarios y se enfocan tanto en explicar que la espada es aquí, que aquí. No es la espada lo importante es la palabra de Dios, ¿ya? Alegorías que van de la mano con las virtudes mencionadas. Entonces nos va a decir en primer lugar, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El soldado romano usaba un cinturón que sostenía toda la armadura en su lugar. Ceñir los lomos quiere decir atar las esquinas sueltas de la túnica tradicional que se usaba en aquel entonces. ¿Ok? Esa es la figura. Todos claro, es un cinturón. ¿Ok? Ahora, el principio es que la verdad sostiene todo porque nos proporciona integridad, tanto en cuanto al testimonio se refiere como en cuanto a los hechos del Evangelio. En otras palabras, tenemos que entender y conocer la verdad. Si no tenemos clara la verdad, no podemos pelear. Toda la armadura se va a desarmar porque no estamos seguros de la verdad. Hermano, ¿estás seguro de la verdad? ¿De la verdad del Evangelio, de la palabra? Todos tenemos preguntas. ¿Has preguntado? ¿Has investigado? No te quedes con esas dudas. Investiga. La verdad os hará libres, dijo el Señor. Debemos conocer la verdad y después debemos andar en aquella verdad. No más mentiras, no más hipocresías. La verdad es lo que da credibilidad a lo que hablamos. ¿Por qué a veces somos tan reacios a predicar el Evangelio? A veces porque no tenemos clara la película. Porque sabemos que tenemos cosas que no están bien en nuestra vida, no estamos andando en la verdad, no somos honestos. Debemos dejar al lado la mentira. Es muy fácil en este mundo habituarse a mentir, a exagerar. No más de eso, debemos ser sobrios y decir las cosas como son y hablar la verdad. Ceñir nuestros lomos con la verdad. Segundo, ponernos la coraza de justicia. La coraza protegía los órganos vitales, ¿ok? Es un pedazo de metal que cubre toda esta área, la área más sensible, más blanda del cuerpo. Y hay dos formas de ver la justicia como una coraza. Número uno, en la justificación. Nuestro estatus delante de Dios está asegurado en Cristo. Nadie nos puede penetrar, nadie nos puede quitar ni robar la salvación, nadie nos puede arrebatar del amor de Dios. En ese sentido es la coraza que nos protege. Y en el otro sentido es la rectitud moral que manifiesta la presencia del Espíritu Santo y guarda al creyente de las calumnias del enemigo. Recuerden, el enemigo va a buscar tirarnos las flechas. ¿Cuáles son esas flechas? Culpabilidad, acusaciones, calumnias, falsedad. Si tú vives rectamente y tu vida se caracteriza por esa justicia que es producto de la obra del Espíritu en nuestra vida, todas esas cosas van a rebotar, no van a penetrar. Pero si hay algo en tu vida, hermano, que no anda bien, si andas caminando en doble vida, entonces uno de esos dardos tarde o temprano te va a dar. Es terrible ver cómo cristianos que uno los ve bien, uno los ve estudiosos, uno los ve dedicados y de repente sale un escándalo, un secreto, algo que nunca pensó que se iba a descubrir y el enemigo con ese dardo lo destruye. Cristianos, ¿por qué? Porque no están andando en la justicia. Tenemos que dejar a un lado la impiedad, el pecado, liberarnos de todo eso, hermanos, para poder pelear. Créeme que el enemigo sabe cuáles son tus debilidades y simplemente está esperando el momento para hacerte caer. Y si no has caído es solo por la gracia de Dios. Que sea hoy día, hermano, cuando ya dejes atrás todo eso y empieces a caminar en justicia. La clave, el apresto del Evangelio de la Paz, número 3, el apresto del Evangelio de la Paz, el calzado en este sentido. Las sandalias del soldado romano estaban diseñadas con tracción para mantener al soldado firme de pie, era su fundamento. Aquí no está hablando de predicar el Evangelio, está hablando de la firmeza que el Evangelio de la Paz nos otorga a nosotros como soldados, ¿ok? La clave está en cómo describe Pablo el Evangelio, porque nos dice el Evangelio de la paz. Es aquella paz con Dios que otorga el Evangelio, que es el fundamento para estar firmes
ante los ataques del enemigo. Es esta idea de si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Es cuando Pablo saca pecho, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cuando Pablo hace eso es porque está firme en aquella paz que él sabe y tiene para con Dios. Si estás bien con Dios, no hay nadie que te pueda hacer daño, porque estamos bien con Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es nuestra firmeza. Qué triste es cuando hay todo un mundo de cristianos que piensan que pueden perder la salvación. Nunca pueden estar firmes, porque en cualquier momento piensan que pueden caer de la gracia. Triste. No es así el soldado de Cristo. Nosotros estamos firmes y es porque conocemos el Evangelio de la paz. Número 4, el escudo de la fe. El escudo de la fe. Esta es herramienta defensiva principal de la armadura, porque la idea no es que los dardos lleguen a la coraza, la idea es que los dardos primero peguen en el escudo. Esta es la clave de la defensa en la imagen del soldado romano, y su propósito no es simplemente desviar las flechas, sino apagar las flechas del enemigo. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, sobre todo, dice, por encima de todo, ¿verdad? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso es muy importante. Las flechas eran encendidas, pero cuando pegaban en el escudo, que generalmente era hecho de una especie de cuero bien grueso y generalmente mojado, entonces eran apagadas cuando impactaban en el escudo, ¿verdad? Satanás busca penetrar nuestras mentes con la duda y la mentira, tratando de sacudir nuestras convicciones. Una fe robusta, bien formada y edificada derrota esos intentos. Aquí la fe no es simplemente un sentimiento, es una convicción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos va a decir Hebreos. Entonces, los ataques del enemigo van hacia esa convicción, hacia esas verdades que debemos tener firmes en nuestras mentes. Y para eso está la fe. Número 5, el yelmo de la salvación, el casco, ¿verdad? El yelmo protege la cabeza, el punto más vulnerable que tenemos. La seguridad del creyente descansa en la absoluta seguridad nuevamente de su salvación en Cristo, de que ya no hay condenación para nosotros. Sí, tropezamos, sí, luchamos contra el pecado, pero vamos de gloria en gloria, en victoria, cada día, superando estas fallas que tenemos, ¿verdad? Nunca dudando del amor de nuestro Padre, entendiendo bien la doctrina, comprendiendo todo lo que Pablo nos dijo anteriormente. ¿Se acuerdan cómo abre toda la epístola a los Efesios hablándonos de la elección para santidad, del amor que nos predestina para ser adoptados? Todas esas cosas, doctrina, hermano querido, eso es lo que nos asegura. Debemos ser firmes en la doctrina y entender por qué no podemos perder la salvación. Es imposible. Y en esa seguridad entonces podemos irnos a la batalla sabiendo de que nuestras almas están seguras en el Señor. Y por último, hermano querido, la espada del Espíritu. No es la espada del creyente, es la espada del Espíritu. ¿Y qué es su espada? La palabra. Y este es un equipo ofensivo y que es de doble filo, diseñado para alejar al enemigo y responder a sus ataques. No es un adorno. A veces escucho sermones o de nuevo artículos, leo de la armadura de Dios y se nos dice que el énfasis es defensivo, pero yo no lo veo de esa forma. En primer lugar, porque si el soldado resiste, es para contraatacar, y para eso tenemos la espada, pero es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no es simplemente que nos quedamos aquí aguantando golpes, no es esa la estrategia, es resistir
estar firmes ante los ataques para entonces de forma estratégica utilizar la palabra precisamente como el Señor la usó. La palabra de Dios aleja al enemigo de dos formas: recordándonos las promesas de Dios. Es algo para nosotros primeramente, porque recordamos la verdad. Y número dos, desarmando las mentiras. El enemigo solo funciona con mentiras, no hay verdad en él. Y es la palabra de Dios, aquella verdad que es la clave para desenredar la confusión. Muchas veces, hermanos, nos creemos cosas que el enemigo pone en nuestra mente de alguna forma y vivimos cargados y oprimidos todo el tiempo porque no estamos entendiendo bien la verdad que la palabra de Dios nos dice. ¿Recuerdan cuando el Señor es tentado y Satanás trae varias mentiras? ¿Y cómo responde el Señor? Con la palabra: escrito está, escrito está. Entonces, a la mentira de que lo más importante es lo físico, lo más importante es el dinero, de que si no ganas más plata te vas a morir de hambre, la palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, ¿verdad? Cuando pensamos que la respuesta es la fama y el éxito, no, nos dice: no vas a tentar a Dios, no vas a adorar a otro, no vas a hacerte ídolos y reemplazar el lugar de Dios, ¿verdad? Así que la Biblia tiene la respuesta a todas estas mentiras. Hay mentiras muy que se repiten mucho, ¿verdad?, en la iglesia. Mantras, ¿verdad? Uno que vino hace poco a mi mente por una situación es esta idea de que tenemos que buscar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Y uno se pasa todo el tiempo buscando: Señor, muéstrame mi propósito. Y la Biblia ya te lo dio. El propósito de Dios para tu vida es glorificarlo en todo lo que hagas. Así de simple. Entonces te enfocas en donde Dios te ha puesto. Si estás casado, en tu esposo o esposa. Si eres padre, en tus hijos. Si eres soltero, entonces en tu vida. Te enfocas en eso y preguntas: bueno, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Y si encuentras la respuesta, que el Señor te la va a dar, entonces encontraste el propósito para tu vida, ¿verdad? Y entonces, todos estos equipos, toda esta armadura, noten que Pablo nos dice que debemos tomarla toda, entera. Tomad toda la armadura, y lo dice 2 veces, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura, versículo 11, y después, versículo 13, tomad toda la armadura. Entonces aquí no puede faltar ningún elemento de la armadura. ¿Ya? No funciona la armadura si te falta el yelmo, si te falta la coraza. Es un asunto irreducible, ¿verdad? Es algo que tienes que tener completamente, incluyendo la espada. Las virtudes que componen la armadura son básicas y complementarias. En otras palabras, no puede haber verdad si no hay justicia. No puede haber justicia sin el Evangelio de la paz, y no puede haber fe sin salvación. Es un todo. Es el cristianismo, hermanos. Eso es lo que es nuestra fe. Es todo lo que Pablo nos viene diciendo, pero que nos da esta imagen para que la podamos entender, ¿verdad? Se trata de una armadura llamada cristianismo. Es la verdad del Señor. Y apunta entonces a una especie de integridad doctrinal. No puede haber debilidades, no puede haber flaquezas en nuestro entendimiento de la verdad. Y entonces nos va a decir todo lo que nos está diciendo llega a un solo punto, a un solo principio, a una sola realidad, que es orando. Al final, en el versículo 18, ¿cómo, Pablo, debemos ponernos esta armadura? ¿Cómo debemos tomar la armadura? ¿Cómo debemos ceñirnos? ¿Cómo debemos calzarnos? ¿Cómo debemos hacer todo esto? Versículo 18, orando en todo tiempo. Entonces, todo, nos está diciendo Pablo, descansa en este principio. El ejercicio más básico e importante, el trabajo más crucial del soldado espiritual es orar. Te deja una sola tarea, hermano, una sola, no 2, una, es orar. Dice el versículo 18, va a repetir de nuevo esta palabrita toda, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración,
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, 4 veces. Y aquí está hablando de totalidad, ¿ok? Esto es algo que debe abrazar toda nuestra vida. ¿Cómo llevamos la armadura de Dios a la práctica? Es enfocándonos todo el tiempo en Dios, porque esa es la oración. Lo que hace la oración, hermano, es enfocarnos en Dios. No es simplemente desahogarnos que lo debemos hacer, es hablarle a Dios. Cuando oras bien, es inevitable que tu enfoque va a estar en Dios. No hay nada más, solo tú y tu Señor. Por eso debes orar todo el tiempo. No te enfoques y no te preocupes en qué tan larga es la oración, cuántas veces al día debes orar. Esos son detalles. Lo importante es que debes cultivar una vida de oración, donde te levantas y dices, gracias Señor. O si te levantas con dolor, Señor, ayúdame. Ayúdame porque me duele el cuerpo, me duele esto o aquello. Cuando ves algo hermoso, cuando tu hijo te da un beso, dices, gracias Señor en tu corazón por eso. No lo necesitas decir, pero lo piensas. O cuando ves a tu esposa con tu hijo en un momento íntimo, le dices, gracias Señor por permitirme ver tu gloria. Cuando vemos en el trabajo a una persona responder, despertar un poquito al Evangelio, decimos en la mente, gracias Señor. Y por supuesto cuando comemos, damos gracias. En todo oramos, hermanos. Vamos conversando en el auto con Dios, pensando en lo que estamos escuchando. O si de repente te coge la ansiedad, el temor por algo que estés pasando, entonces en vez de enfocarte en ese pensamiento, ora. Cierra tus ojos, ve al baño, ve a algún lugar y ora al Señor. Y llévale eso a tu Padre. Orando todo el tiempo. Y nos va a decir, no solo orando, velando en ello con toda perseverancia. No nos durmamos. De nuevo, recuerdo aquella noche que nos dicen los evangelios cuando el Señor, a punto de encarar la cruz, velaba, oraba y les dijo a sus discípulos, velad, oren, no se queden dormidos. Si vamos también a Marcos, capítulo 13 y versículo 33, el Señor mismo nos va a decir esto. Marcos 13, 33. Hablando de su segunda venida. Vamos al versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Estamos hablando de la escatología. Versículo 18. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Y después versículo 33. Mirad y velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. De aquel día y de aquella hora, versículo 32, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La gente se rompe la cabeza en ese versículo y no presta atención a lo que nos va a decir el Señor. Es, mira, no sabes cuándo voy a volver. That's it, no sabes. Por lo tanto, mirad, velad y orad. ¿Qué vamos a hacer mientras viene el Señor? Velar y orar, ¿verdad? No nos vamos a dormir, prestando toda nuestra atención a la lucha que tenemos por delante, prestando toda atención a lo que es importante. La petición es clara, ¿orar para qué? Orando, dice Pablo, ok, pero ¿orando para qué? Dice, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu, y súplica por todos los santos, y por mí de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es cumplir la misión. Y aquí es donde viene lo importante, hermanos, porque nos podemos perder en todo el asunto del soldado. Pero lo que el soldado necesita para ser soldado es una misión. Un soldado sin misión está perdido y todos los equipos no sirven para nada. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio. Y es allí entonces donde todo nuestro enfoque debe ser ofensivo. Es allí donde ponemos todos nuestros recursos para ir al ataque del pecado en nuestra vida, para nosotros estar listos y entonces ir, como va a decir Pablo, recuerdan en 2 Corintios, ir a desarmar ideas.
Esa es nuestra batalla. Nuestra guerra no es contra las armas de nuestra milicia, va a decir, son espirituales. Estamos desarmando ideas, estamos rescatando almas. Ahí sí, nos vamos con todo a la ofensiva, hermanos, pero necesitamos estar listos. Aunque la postura del soldado espiritual es defensiva, porque estamos hablando de los ataques del enemigo, sin embargo, sirve al propósito supremo, que es ofensivo, rescatar almas de la condenación eterna. Concluyo con dos cosas, hermano querido. Número uno, la gracia de Dios en la advertencia. ¿Ya? Dios te está advirtiendo, hermano. El enemigo es formidable. Sus ataques nunca van a frenar, nunca van a parar. Y si te pilla mal parado, vas a caer. Dios te está advirtiendo, hermano. Tu salvación está asegurada, no debes temer, pero sí debes tomar atención de lo que te dice tu Padre. Y si estamos titubeando, si estamos fallando y entreteniendo cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que no debemos estar teniendo allí, si estamos perdiendo el tiempo jugando, hermanos, o durmiendo, o entreteniéndonos cuando estamos en guerra, no te sorprendas si viene el ataque. Y si el Señor en su misericordia deja que pasemos un poco de susto, que nos sacuda. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, el diablo busca zarandearte? A veces el Señor permite que pasemos por esas cosas para despertar. Bueno, hermano, no necesitamos esperar a caer en las garras del enemigo para despertar a la advertencia. Está aquí, es urgente. Y por último, enfoquémonos correctamente, hermanos. Tanto de la vida cristiana, tanto de los problemas que tenemos en la vida, hermanos, es porque no tenemos el enfoque correcto. Estaba leyendo esta semana que nos cuesta enfocarnos. El promedio de atención del adulto promedio en esta sociedad es de 8 segundos y medio. No nos podemos enfocar ni 10 segundos. A lo más, el adulto promedio se puede enfocar 20 minutos en una sola cosa. A menos que ejercites el enfoque y entonces sí. Pero el promedio es que estamos mirando para todas partes. No sabemos enfocarnos. Tenemos que aprender a enfocarnos. No puedes resolver todos los problemas al mismo tiempo. Esto es algo que, no sé si los hermanos que trabajan en la construcción podrán dar voz de esto, ¿no? Pero es tan común cuando estás en un proyecto que buscas hacer 1000 cosas al mismo tiempo y nunca avanzas, porque no terminas nada. Estás haciendo una cosa y de repente bien, no, que necesitamos esto otro y para allá vas. Y no, que necesitamos esto otro y para allá vas. Y pasamos todo el tiempo haciendo cositas en todas partes, pero no hay enfoque. No terminas nada y todo sigue en el desorden. Pasa muy similar en nuestra vida. No nos enfocamos en lo que es importante. De nuevo, Efesios tiene el orden. Matrimonio, padres, hijos, trabajo, todo lo demás. Ya la Biblia nos da el orden. Y cuando logramos enfocarnos, nos enfocamos en lo que no está, en lo incorrecto, ¿verdad? ¿En qué debemos enfocarnos? Bueno, poner los ojos en las cosas de arriba, primeramente, dice Pablo, no en las de abajo. Nuestro enfoque ha de estar en el cielo, en el Señor, en la fe, en lo espiritual, no en lo carnal, ¿ya? Pero muchos de los problemas que tenemos, hermanos queridos, es porque no nos enfocamos. Estamos en guerra y debemos enfocarnos. Quiera Dios, entonces, ¿verdad?, que logremos enfocar nuestras vidas en el orden que nos da la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás y reinas en los cielos, hemos escuchado, Señor, tu mensaje, tu mandato, Señor, las órdenes para la batalla en esta semana. Padre, tú conoces nuestras vidas y dónde se halla cada uno de nosotros en este momento. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces lo que el enemigo planea hacer. Tú ves lo que está a la vuelta de la esquina, lo que nosotros no podemos ver, Señor. Y nosotros, Señor, queremos hoy enfocarnos correctamente. Queremos asimilar, entender, creer y aplicar lo que hemos aprendido estos 2
domingos. Estamos en una guerra espiritual, Señor, y tú nos estás llamando de forma urgente a tomar esta armadura, a ponérnosla, Señor, y entonces a ejercitarnos en esta gran lucha, en esta gran misión que nos has dejado, Señor. Primero atendiendo nuestras vidas, poniendo las cosas en orden, y luego, Señor, enfocándonos en las personas que has puesto a nuestro alrededor para ser tu voz, para salvación de los que no te conocen y para la edificación de aquellos que son tus hijos, sirviéndote, Señor, con amor y perseverancia en la iglesia. Despiértanos, Señor, y que estas cosas se hagan realidad todos los días en esta semana y para siempre, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.